Bienvenidos a Intimidad en Confianza, un podcast para mujeres y hombres cristianos. Soy Danae Angulo, educadora y coach sexual, y quiero acompañarte a desaprender y aprender sobre la intimidad sexual, que puedas conocerte mejor y entender a tu cónyuge o prepararte para cuando te cases. El plan de Dios es que tengas una vida íntima plena y llena de confianza, y esto es posible mediante el amor, el compromiso y el conocimiento. Hola, gracias por estar otra vez aquí en su podcast Intimidad en Confianza. La semana pasada hablamos sobre la pureza sexual y una chica me contactó. Ella es presidenta de Mujeres Jóvenes en un barrio y me pidió que le ayudara a preparar una clase sobre la castidad. Y el objetivo que ella quería lograr era ayudarles a ver a las chicas cómo la castidad no tiene que ir de la mano de la vergüenza y el miedo. Y esta es una clase que ella iba a dar con sus jovencitas y con sus papás de las jovencitas. Y me pareció una idea genial para ayudarlos a hablar a todos sobre la castidad y ayudarles a ver que tener estas conversaciones son una forma de unir a las familias y, claro, proteger a las jovencitas y a los jóvenes. A esta chica le envié un documento de todas las ideas que me parecen muy importantes, pero la verdad es que me da más el hablar que el escribir, entonces voy a compartirles el audio que a ella le envié. Hola, mucho gusto, mi nombre es Danae Angulo, soy educadora y coach sexual para mujeres de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y absolutamente amo mi trabajo. Hablar con mujeres sobre su sexualidad y cómo es inherente a quienes somos y es importante integrar nuestra sexualidad a nuestra vida para sentirnos completas. Muchas veces siento que las mujeres tienen esta idea de que no pueden ser seres sexuales y espirituales al mismo tiempo. Así que me encanta poder ayudarlas a integrar eso a sus vidas y también ayudarlas a saber y entender que cuando crezcan, esta es una parte bellísima, divertida y placentera en su matrimonio. Hay muchos mensajes que hemos recibido en nuestras familias, nuestra religión y nuestra cultura en general sobre nuestra sexualidad. Y se siente muy aterrador y peligroso porque la manera en la que se ha hablado de la sexualidad usualmente ha sido basada en el miedo. Fuimos creados a imagen de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial. Y somos seres inherentemente sexuales. Necesitamos descubrir cómo integrar eso a nuestras vidas para experimentar la espiritualidad en su plenitud y la sexualidad dentro de nuestro matrimonio en su plenitud. Esta parte de la sexualidad y esta parte espiritual nos hace completas. No son las únicas partes de nosotras, pero es en lo que voy a hablar hoy. Nada nos falta, nada nos sobra. Cuando comenzamos a negar esta parte de nosotras mismas, como nuestra sexualidad, en realidad estamos negando una parte con la que nuestro Padre Celestial y Madre Celestial nos crearon. Necesitamos aprender cómo integrar todo esto de una manera saludable y que esté alineada con nuestro sistema de valores. Las lecciones sobre la castidad es algo que ustedes como jovencitas aprenderán inevitablemente en la casa, en sus hogares, en la iglesia, en la escuela, con sus amigas. Pero ustedes como padres tienen la obligación de abrir estos temas con sus hijas. Pero debido a que muchos estamos incómodos con nuestra propia sexualidad, tener estas conversaciones con nuestros hijos es muy incómodo. Y cuando no estamos cómodos o nos resistimos a tener estas conversaciones, nos convertimos en un modelo a seguir de que esto es algo de lo que se debe tener incomodidad. Entonces, un primer punto para ayudarles a ustedes padres es que reconozcan con ustedes mismos que sí, estas conversaciones me hacen sentir incómodo. Lo ideal antes de tener estas conversaciones, te recomiendo mucho, es que te sientas cómodo con tu propia sexualidad primero y dejar atrás el miedo y estas enseñanzas basadas en vergüenza. Y es difícil deshacernos de todo esto porque es de la forma en la que aprendimos. Así crecimos. Y bueno, siempre debemos ser claros sobre qué es la castidad, qué es el sexo, cómo lo definimos y también qué no es. Y creo que ahí es donde mezclamos todo porque a menudo interpretamos cosas que podrían llevarnos a romper la ley de castidad como la ley de castidad, lo cual no es útil. Por ejemplo, el decirle a los jóvenes darse besos es romper la ley de castidad, eso no es verdad. Claro, tal vez lo hacemos para protegerlos y estos pasos con el tiempo puede que los lleven a romper la ley de castidad, por eso los ponemos como la ley de castidad, pero no es parte de ello. La ley
de castidad es no tener relaciones sexuales con personas con las que no estamos casados, no ver pornografía y no masturbación. Claro que hay que enseñarles límites, no mezclar cosas que podrían llevar a romper la ley de castidad dentro de la ley de castidad. También creo que lo que a menudo falta en estas lecciones es la expiación. Sabemos que lo más probable es que nuestros hijos van a luchar con la ley de castidad de alguna manera. Y cuando no ponemos el poder de la expiación en las lecciones, estamos perdiendo el punto crucial. Cuando empezamos a decir el sexo es el pecado más cercano a matar a alguien y es una pendiente resbaladiza hacia el infierno, eso es muy aterrador para nuestros hijos. Y no está bien que a nuestros hijos los envolvamos en esta idea. O bueno, también nosotros podemos estar envueltos en esa misma idea, en que tendemos a irnos a los extremos. Y es que irnos a los extremos de un lado o del otro está mal, porque puede que nos destrampemos y empecemos a desobedecer la ley y usemos la pornografía y empecemos a lidiar con nuestra sexualidad yéndonos a todos los límites, etc. Pero también el irnos al otro extremo está mal, porque nos vamos a este lugar en donde reprimimos tanto nuestra sexualidad y quiénes somos que ni siquiera la reconocemos. Sabiendo que tenemos cuerpos que tienen hormonas, deseos y atracción. Y todas estas son cosas buenas. No es algo que debemos rechazar ni suprimir. Pero ¿cómo podemos lidiar con eso desde un lugar de integridad que está alineado con nuestro sistema de valores? Aquí quiero hablar un poco del albedrío y la oportunidad de decidir. Este don que Dios nos dio de elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y quiero decirle a los papás que no tengan miedo de hablarles del albedrío a sus hijos, porque realmente se trata de elegir todo desde un lugar de empoderamiento. Si los ponemos en este lugar de tú puedes elegir, en lugar de darme las expectativas de alguien más, hacerlo porque es esto realmente lo que quiero para mí y por qué. Pongamos un ejemplo, porque los comportamientos de dos jóvenes pueden ser iguales, pero los sentimientos que impulsan a esos comportamientos pueden ser muy diferentes. Cuando lo hacemos desde un lugar donde sentimos que tenemos el poder y usamos nuestro albedrío, en lugar de, oh no, voy a ser una persona horrible si elijo hacer esto, o no debería hacerlo porque voy a avergonzar a mi familia o voy a ser castigado, sino desde este lugar de elijo no hacerlo porque es quien soy y eso es quien quiero ser. Una situación te va a traer felicidad y la otra no. Crea muchos más problemas el abordarlo desde un si rompo la ley de castidad iré al infierno. ¿Qué mejor empoderar a nuestros jóvenes? Y bueno, ¿por dónde comenzar? Por la expiación. Nuevamente, creo que este es el tema importante. Creo que es importante que nuestros hijos entiendan que van a tomar decisiones y siempre habrá consecuencias de esas decisiones. Algunas de esas no se pueden recuperar, como sabes, el tener un bebé o una infección de transmisión sexual. Todo esto puede durar para toda la vida, pero las consecuencias espirituales absolutamente pueden ser reparadas gracias a la expiación. Eso es algo que quiero destacar en la lección de hoy. Cuando yo estaba en Mujeres Jóvenes, tendría unos 14, 15 años, recuerdo haber escuchado algunos ejemplos sobre la ley de castidad y mantenernos puros con galletas o paletas. Y el ejemplo era, tengo 2 paletas, chupo una y la otra está cerrada. Y nos preguntaban, ¿cuál de estas ustedes quieren? ¿La chupada o la cerrada? La limpia. Y claro, todos escogíamos la limpia. Y no somos objetos, así que esta lección personalmente creo que no es buena. Y yo creo que estos ejemplos nos los daban para ayudarnos a ver la lección de otra manera o no siendo tan explícitos, tal vez. Pero creo que no necesitamos endulzar este tema. Creo que no le estamos dando suficiente crédito a nuestros jóvenes, pensando tal vez que esto va a ser muy fuerte o que no son capaces de entender por la edad. Pero confiemos más en lo que ellos pueden entender. Es importante tener estas conversaciones con nuestros hijos en casa, donde sí puede ser un poco más explícito sobre lo que es el sexo. Es muy probable que tus hijos convivan con jóvenes de su edad que estén teniendo algún tipo de vida sexual. Los jóvenes están mucho más expuestos a esto el día de hoy. Quiero tocar un punto incómodo. Reconozco a demasiadas personas que han tenido que pasar por un proceso de arrepentimiento por tener una relación sexual con una persona cuando en realidad no fue su elección. Y creo que entender el consentimiento es algo muy importante para nuestros hijos. Es una conversación que típicamente no tenemos, especialmente si estamos evocando o enseñando
que no debemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero debemos ayudarles a entender cómo se ve esto. El consentimiento es muy importante. Y no les estoy diciendo esto para que les den la libertad de, si quieren consentir tener relaciones sexuales, lo hagan, sino cuando hablamos de una violación, la imaginamos con golpes y tal vez cachetadas y forzando el acto de una manera violenta. Pero hay veces, muchas veces, en las que se tienen relaciones sexuales y la jovencita no para la situación porque se congela. El nunca haber tenido una información o educación sexual las deja vulnerables a estos encuentros. Porque si tú hablas del sexo con tus hijos, explícitamente de lo que es, están preparados, tienen información. Entre menos información tienen, más vulnerables están, más fáciles que se congelen ante esta situación. Y quiero dar un ejemplo, no quiero incomodar a nadie, pero digamos que él y ella son novios. Están solos en casa y empiezan a besarse, empiezan a quitarse la ropa y ella en su mente piensa, no debo hacer esto está mal. Y le dice a él, no, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir, o oye, no hay que hacer esto. Y él dice, oye, por favor, ya estamos aquí. Entonces, ella se queda en una situación en la que, claro, tiene piernas y puede irse, pero al nunca haber hablado de esto, muy probablemente puede que ella se congele. Y digamos, pasa, ella se queda con esta culpa de me debí haber ido, tuve que haberme ido, ¿por qué no me fui? Y claro, ella debió haberlo hecho, pero también puede que no tenía la fuerza ni las herramientas para haberse ido. Por eso es que hay que ser explícitos. Si este fue tu caso, si ya estás casada, si aún no estás casada, quiero decirte que tú no consentiste a tener relaciones sexuales. Entonces no hay nada de qué arrepentirte. Entonces sí te invito a que busques ayuda emocional si viviste algún abuso. Y bueno, si se rompió la ley de castidad, si sí consentiste y es algo que necesitas arrepentirte, solemos sentir que no nos hemos arrepentido lo suficiente porque aún sentimos dolor emocional. Eso sigue ahí. Y malinterpretamos este pensamiento de no debería seguir sintiéndome así si realmente hubiera sido perdonado. Lo cual es una idea incorrecta de pensar de ti mismo, de ti misma. Pero esto pasa mucho, es real. Y bueno, papás, creo que una de las mejores cosas que puedes hacer para ayudar a tus hijos es modelar una vida sexual sana. Muchas veces creemos que tenemos que ocultar o proteger a nuestros hijos de nuestra vida sexual y obviamente no tenemos que ser explícitos de nuestra vida sexual como padres, pero es bueno que nuestros niños sepan que sus padres tienen una vida sexual sana. Y bueno, una manera para proteger a nuestros hijos es hablar de por qué el sexo es bueno dentro del matrimonio. Y creo que hay 3 propósitos para el sexo en el matrimonio. 1, procrear, claro que sí. Como esposo y esposa se espera que traigamos espíritus a esta tierra y sabemos que dentro del matrimonio es el mejor lugar para criar a los hijos. 2, unir a los cónyuges. Esto es algo que no hacemos con nadie más y es lo que realmente hace que un matrimonio sea diferente de cualquier otra relación. 3, por diversión y placer. La diversión y el placer son una parte importante de nuestra vida aquí en la Tierra. Se supone que debemos experimentar toda la gama de emociones, las buenas y las malas. La diversión y el placer y el sexo es una excelente manera en la que los adultos experimentan esos juntos. Es como nuestra versión adulta del juego en la conexión. No tiene que ser algo serio, puede también ser algo simplemente divertido y placentero. Y realmente explicar estas 3 razones a nuestros hijos ayuda a formar una perspectiva sobre lo que el sexo puede ser para ellos en el futuro. Mamás y jovencitas, quiero ayudarlas a que no sientan que el sexo es un deber, algo que tienen que hacer por sus esposos. Y todas esas son creencias que no ayudan a tener relaciones sexuales, que deberían tener en su matrimonio. Así que les invito a que esto pueda ser una plática constante. No solamente la charla de sexo, sino que las conversaciones se centren en el sexo. Es maravilloso dentro del matrimonio. Nos ayuda a procrear, a unirnos y a experimentar placer juntos. Cambia la forma en la que ves el sexo, en la que hablas de sexo con tus hijos. Y cuando tú puedes verlo así, también estarás moldeando tu propia vida sexual y te sentirás más cómoda con tu vida sexual. No solamente les estás enseñando de una manera más positiva a tus hijos, sino esto te va a ayudar a ti. El lenguaje y cómo hablamos sobre el sexo es muy importante, pero el cómo lo hablamos es la cerecita del pastel. Como lo dices es crucial
para dirigir la conversación. Puedes estar usando las mejores palabras, pero ellos, tus hijos, van a interpretar tus palabras por cómo lo dices. Y eso va a moldear cómo lo escuchan y lo que sacan de estas conversaciones. Quiero enfatizar en que les invito a no tener la charla, sino hacerlo algo menos serio. Jovencitas, jovencitos, hablar de por qué queremos esperar, por qué queremos guardar esto tan sagrado, para que pueda ser una experiencia maravillosa cuando finalmente la tengamos. Y no significa que si tienes relaciones sexuales antes de casarse, tu vida sexual no va a ser maravillosa. No, no es el caso. La expiación siempre está accesible para todos y para todas. En cualquier momento, hagas hecho lo que hagas hecho. Pero sí es el plan de Dios que esperes a casarte. El sexo es parte del plan de Dios. Ayudemos a nuestros hijos a prepararse para disfrutar en plenitud este don que Dios nos dio, el don de la sexualidad. Si tú, jovencita, estás teniendo deseos sexuales, quiero decirte que es normal. Di para tus adentros, esto está bien, esto es bueno, esto es parte de quién soy. No voy a experimentar, no voy a usar este don en este momento, pero es bueno. Y quiero darles un ejemplo que puede explicar que este deseo es bueno, solamente que no en este momento. No hay por qué sentirse mal por sentirlo, solamente no hay que experimentarlo ahorita. Y el ejemplo que quiero darles es el manejar. Mi segunda hija, ella le interesa o se le hace muy interesante el manejar. Yo la he invitado a sentarse en el asiento del conductor y le explico para qué es esto, para qué es el otro. Jugamos a que manejamos un carro en el sillón. Hablamos de manejar, que es importante, que ella lo va a hacer, que ella va a aprender, que yo la voy a enseñar, pero por ninguna razón la voy a dejar manejar en este momento. Ella entiende que no tiene la edad para hacerlo. Aprender acerca de las relaciones sexuales es importante, es necesario que lo hagan en este momento. Entre más sabemos, más entendemos por qué debemos esperar. Entre más hablamos de ello, más deseamos vivir esta ley. Entre más hables con tus hijos, más van a entender por qué deben esperar. Porque esto es maravilloso de vivir con una sola persona, con la persona con la que te cases. Así que, papás, les invito a que puedan hablar de estos temas con sus hijos con emoción, con alegría, sí, vamos a prepararnos juntos, vamos a hablar de esto juntos. Entre más sepan, más protegidos están. Quiero que sepan que el plan de Dios es que tengan una vida sexual satisfactoria y plena. Es parte de su plan. Gracias por acompañarme hoy a escuchar esta clase que compartí con estas jovencitas de este barrio. Si vas a usar este audio para compartirlo con jovencitas que tú conoces de tu barrio o tus hijas, no es para que lo escuchen solos, es para que lo escuchen juntos y después puedan tener una conversación. Espero que les pueda ayudar. Muchas gracias por estar en este otro capítulo de Intimidad en Confianza. Si quieres mandarme un mensaje o agendar una cita conmigo, puedes escribirme a hola@danaiangulo.com y recuerda, la intimidad sexual es parte del plan de Dios.